Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax más b igual a 0. Y ahora sí vamos a aplicar una estrategia que es la factorización. Pero antes de aplicar esta estrategia de factorización tenemos que tener un conocimiento básico muy sencillo y claro. En este proceso de factorización se van a multiplicar dos cantidades. Vamos a decirles que son el número a por el número b. Y el resultado es 0. Bajo esta generalidad van a pasar tres casos posibles. Vamos a decir que son A y B, o sea, multiplicados, A por B y da 0. Primer caso, podríamos decir que A sea igual a 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pongo el valor de B, y B puede valer 1, 2, 3, 4, 1500, 1.000.000, pero si en el momento que yo digo A vale 0, cualquier cantidad por 0 valería, ¿cuánto resulta? 0. 0. Entonces, primer caso, si A vale 0, no importa lo que valga B, el resultado va a ser 0. Segundo caso posible, que B sea igual a 0. Entonces, lo mismo podríamos pensar, A vale 1, 1.000.000, 2.000.000, pero en el momento que digo por B, por 0, ¿cuánto va a resultar, Valeria? 0. 0. Y hay un tercer caso. ¿Cuál crees que sea el tercer caso, Valeria? Que Sí, los dos valgan 0. que los dos valgan 0. Y 0 por 0 es igual a 0. Entonces, este principio tan sencillo y lógico nos va a ayudar a resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más b. Vamos a iniciar resolviendo un problema sencillo. Valeria, por favor, léeme el problema que vamos a resolver. El área de un cuadrado es igual a 8 veces la medida de su lado. ¿Cuánto mide por lado cuadrado? Bueno, entonces casi siempre en estos problemas que tienen términos cuadráticos, si se relacionan en de manera geométrica, casi siempre hablan de cuadrados. Entonces cuando nos dicen el área de un cuadrado, lo primero que tendríamos que entender es que el cuadrado tiene de base x y de altura obviamente es x. Y obviamente el área es x por x, x cuadrado. Entonces hablamos del área y hablamos de la medida de su lado. Tú, Vale, sin saber nada de esto, porque tú vas en sexto. Si te dijeran, ¿cuál es la medida de un lado de este cuadrado? ¿Qué dirías, Vale? O sea, la medida no es un número, sino así lo que se ve. ¿Qué dirías? X. X. Así. Entonces, cuando nos dice igual, nos está diciendo es igual y nosotros utilizamos ese signo. Cuando nos dice el área de un cuadrado, estamos hablando de esto. Entonces dice x cuadrada, el área de un cuadrado, si mide x por x es x cuadrada, es igual a 8 veces la medida de su lado. ¿Qué crees que tenga que escribir de este lado? 8 veces x. Exactamente, ahí está. Entonces ya pasamos, a veces lo más difícil, ¿no? Del problema a una ecuación a resolver. Entonces, cuando tenemos una ecuación, la tenemos que hacer parecer a esta forma. Entonces, el 8x que de este lado debería de tener un signo más. ¿Cómo pasa del otro lado, Vale? Menos. Menos, entonces es x cuadrada menos 8x es igual con 0. Y si se fijan, ahora sí ya se parece un poquito, ¿no? Tiene el x cuadrada, tiene el número b y se iguala con 0. Ahora les decía, ya tenemos la ecuación, tenemos que aplicar una factorización, que no es otra cosa más que escribir este resultado, que es un producto, como sus factores. ¿Qué son factores? Dos números que se deben multiplicar. Si lo hiciéramos en aritmética, podríamos decir que si yo tengo como producto 15, la factorización sería 5 por 3. Factor por factor, 5 por 3 me da 15. Aquí tenemos letras, entonces tenemos que usar un proceso más elaborado, pero estos dos números multiplicados tienen que coincidir con que al multiplicarlos me den el número de arriba. ¿Cómo se realiza esto? No es difícil. Primero, tenemos que buscar algo que se llama factor común. Ya vimos, o ya hemos platicado que la palabra común es que los tengan los dos. Vale, Mande. tú si te dijera, ¿qué es algo que tienen en común esos dos números? ¿Qué dirías? La x. La x.
Si se fijan, aquí tenemos la x y acá también está bien, entonces el factor común es x. Si hay x de mayor potencia, aquí hay de 2, esta es de 1, si hay de 2, de 3, de 4, de 5, siempre vamos a extraer la de menor valor. En este caso, la de menor valor es x a la primera. Y ya tenemos nuestro factor común. Después, vamos a dividir el número entre el factor común. Por ejemplo, para el primer término, x cuadrada sobre x. Cuando dos cantidades se dividen, los exponentes se restan. Si a 2 le quito 1, ¿vale? ¿Cuánto crees que me quede? 1. 1. Entonces la división del primero es x a la primera. El otro es menos 8x sobre x. Menos entre más da de a menos. 8 entre 1 da de a 8, pero x y x de arriba se eliminan. Entonces me queda, el resultado es menos 8. Entonces la factorización queda así: el factor común por el resultado de las divisiones por x menos 8 es igual a 0. Bueno, ya tenemos entonces la factorización. Pero para que se entienda un poquito mejor este proceso, vamos a comprobar que realmente al multiplicarlos nos da el valor anterior. Se multiplica así: tenemos x y x menos 8. Al multiplicar x por x me da x elevado al cuadrado. Menos por más da menos y 8 por x son 8x. Esto es el producto, que lo estamos expresando en forma de dos factores. Realizando la analogía con la aritmética, si mi producto fuera 15, yo podría decir o escribirlo como 3 por 5, porque 3 por 5 da 15. Aquí, si el producto es x cuadrada menos 8x, yo lo puedo escribir como x por x menos 8, porque al multiplicarlo me da el mismo resultado. Aplicando la primera afirmación que realizábamos con dos números a, b que dan 0, podríamos decir en este caso, o podríamos afirmar que posiblemente este número, que es a, y este le vamos a decir que es b, sea igual a 0, porque cualquier número por 0 nos da 0. Entonces eliminamos la x y eso nos reduce la ecuación. Entonces x menos 8 es igual a 0. X está restando, el 8 pasa con signo más y entonces ya nos da el resultado de la ecuación: x vale 8. Regresando al problema de inicio, decía el área de un cuadrado, ya no le voy a poner x, ya sé que vale 8. 8 por 8 y 8 por 8 son 64, que sería el área. Entonces el área de un cuadrado es igual a 8 veces la medida de su lado. ¿Cuánto mide por lado ese cuadrado, vale? 8. 8. Y como 8 por 8 son 64 y 64 es igual a 64, comprobamos que el problema ya está resuelto y la igualdad se cumple. Vamos a continuar con otro problema. Vale, ¿qué dice el problema? El triple del área de un cuadrado menos 6 veces la medida de su lado es igual a 0. ¿Cuánto mide por lado el cuadrado? Sale. Entonces decimos, si estamos hablando de un cuadrado, lo mismo, x por x, y el área es x por x elevado al cuadrado. Me dice el triple del área de un cuadrado, podría entender que son 3 veces x cuadrado. Y después dijo menos 6 veces la medida de su lado. ¿Cuánto mide el lado, Valeria? X. X, entonces menos 6x es igual a 0. Ya tenemos nuestra ecuación para realizar la factorización. Ahora, como tenemos dos números, para que sea más eficiente el proceso, vamos a escribirlos en una tabla y vamos a calcular el máximo común divisor. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo un video en la descripción para que sepas cómo se realiza. Empezamos a dividir entre 2. No se puede, se baja y toca de a 3. ¿Dividió los dos, Valeria? No. No, le ponemos un tache. Seguimos con 3. 1 y 1. ¿Dividió los dos? Sí. Sí. Entonces sí nos sirve. Y el máximo común divisor obviamente es el número 3. Entonces lo vamos a ocupar para el factor común. Sería el número 3. ¿Y con qué letra, Valeria, para factor común? La X. Sale la X.
La x, la de menor, sería 3x. Es el factor común. Para sacar los otros dos, vamos a dividir 3x cuadrada sobre 3x. 3 entre 3 toca de a 1, no se escribe. X cuadrada entre x, a 2 le quito 1, me queda solamente una x. Entonces voy a multiplicar por x. La otra división, menos 6x sobre 3x. Se eliminan, menos entre más da menos, y 6 entre 3 toca de a 2. Ahí está. Ya tenemos la factorización de esa expresión. ¿Cuál crees que vamos a decir que vale 0, Valeria? Del 3x. 3x, sencillo. Entonces queda que x menos 2 es igual a 0. Por tanto, ¿cuánto crees que valga x, Valeria? 2. 2. Está restando, pasa sumando. Y ya tenemos el valor de x. Regresamos al problema. El triple de x cuadrada menos 6x debe de ser igual a 0. Si x vale 2, sería el triple de 2 elevado al cuadrado menos 6 por 2 es igual a 0. 2 por 2 son 4. Y después por 3, 3 por 4 son 12. Menos 6 por 2, 12. Si a 12 le quito 12 me quedan 0. Y 0 es igual a 0. Esa sería la comprobación del problema. Obviamente ya afirmamos que x es igual a 2. Entonces realizamos ya la factorización de la ecuación y resolvimos. Si te gustó el video, por favor, comparte y nos vemos en el siguiente video.